Muchos, mi experiencia con Star Wars empezó con la trilogía original. Poco antes de que saliera el episodio 1, mis papás alquilaron la trilogía original en VHS. Si bien eran las ediciones especiales, pude notar la magia que esta historia contaba. Esos VHS se alquilaron acá, en este edificio que alguna vez fue un Blockbuster y ahora es un BCP, un banco peruano. Si bien Blockbuster y los VHS quedaron en la historia, están ahora técnicamente muertos, Star Wars persevera como leyenda. Empecemos por el comienzo. George Walton Lucas Jr. nació en Modesto, California, el 14 de mayo de 1944. Él era un niño fanático de seriales de ciencia ficción antiguos como Flash Gordon y Buck Rogers. Tenía como sueño ser un gran corredor de carreras, pero un accidente le hizo cambiar de rumbo en la vida para volverse director de cine. Hizo algunos cortos, pero el principio de lo que lo llevaría a Star Wars de manera considerable sería su primer largometraje, THX 1138. Basado en un corto ambicioso llamado Electronic Labyrinth THX 1138 4EB, esta película del año 1971 mostraría una sociedad distópica en el futuro y cómo THX debe escapar de ella. Con clasificación R, las muestras de violencia y otros temas, esta no era apta para todo el público. La película no generó mucha atención financiera y cultural, y para muchos solo sería una curiosidad cinemática por un tiempo. Aún con temas ambiciosos de ciencia ficción y efectos especiales notorios, se le consideraba una película fría, lenta, críptica y sin intenciones de generar emoción del público. Nadie pensaría en ese entonces que George cambiaría la cultura popular y el medio del cine solo 6 años después. American Graffiti, su segunda película, muestra que Hollywood le dio una segunda chance a George, a pesar de ser muy tímido y de que THX 1138 haya pasado algo desapercibido. Esta película fue su primer éxito con un presupuesto de $777,000 y ganancias de $140 millones. Esta se enfocaba en la nostalgia de la transición de los jóvenes estadounidenses entre los años 50 a los 60, particularmente en el año 1962. Carreras de autos, malteadas y el Britpop dominan esta película nostálgica. Esta película mostró que George Lucas, junto con Gloria Katz y Willard Huyck, ya podía generar emoción de la audiencia, aunque lo hacía con la facilidad de la nostalgia estadounidense, sin un elemento universal de ciencia ficción. Es ahora que podemos ver la película que lo comenzó todo. George Lucas tenía una idea para hacer otra película de ciencia ficción poco después de haber completado THX 1138. Él pensaba adaptar a Flash Gordon, pero como no pudo conseguir los derechos, es ahí que empezó a formular, de manera concreta, lo que sería Star Wars. Hay muchas historias sobre el desarrollo de Star Wars, pero veremos una parte breve. Originalmente conocido como The Star Wars, esta historia original tenía varios elementos extraños y se parecía demasiado a Flash Gordon, al grado de casi verse como una copia barata. Junto con el productor, Gary Kurtz, a la larga se moldearon los personajes y la historia como la conocemos hoy. Los problemas durante el desarrollo eran muchos. Los actores no tenían fe en George. George mismo daba direcciones muy simples. Problemas con el clima en el desierto, peleas entre George y Gilbert Taylor, el cinematógrafo, falta de tiempo y presupuesto, escenas demasiado largas, la edición muy rudimentaria sin ritmo, etc. Del corte preliminar, solo Steven Spielberg, quien estaba dirigiendo Encuentros cercanos del tercer tipo en ese entonces, tenía fe que podía ser algo especial, algo que ni el mismo George creía. Originalmente planeada para la Navidad de 1971,
1976, esta se pospondría al legendario 25 de mayo de 1977, debido a todos los arreglos que aún se debían hacer. Brian De Palma tampoco tenía fe en el proyecto, y algunas personas, al ver el teaser original, pensarían que duraría pocos días en el cine y pasaría a ser una película promedio en la televisión. El estreno terminó siendo un éxito nunca antes visto, eclipsando cualquier otra película que se mostrara en el cine en ese entonces. Filas enormes, personas que la veían una y otra vez, una fanaticada inmensa e inmediata. Esto y más mostró que Star Wars no era una película exitosa promedio. Esta generaría todo un fenómeno, hasta ahora no replicado. La historia de la película era definitiva. La estrella de la muerte explota y los héroes celebran con una ceremonia de medallas. Spoilers para una película con 40 años. ¿Cómo continuaría la historia? Los efectos revolucionarios de la película fueron hechos por Industrial Light and Magic, la compañía de George que él fundó para la película. George se concentraría mucho más en la compañía y tomaría un rol más pasivo en las secuelas inmediatas de su legendaria película. George pensaba que, si Star Wars caía en la oscuridad como THX 1138 lo hizo por un tiempo, él pasaría a dirigir puras películas independientes o documentales. Al volverse multimillonario de manera inmediata, debido a que 20th Century Fox le dio el derecho a recibir grandes regalías de las ventas de los juguetes, él prefirió solo ser escritor y productor de películas de Star Wars, Indiana Jones y otras películas en general manejadas por Lucasfilm y o ILM en el futuro inmediato. Él no dirigiría otra película por 22 años. Si bien George tuvo la idea inicial, al asumir un rol más pasivo, él sabía que tendría que dar su franquicia a otros directores. Irvin Kershner, un profesor de George y director de películas independientes, dirigió la primera secuela, el episodio 5, El Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back. Esta llevaría a la saga a un tono más oscuro, con mayor tensión y un final más ambiguo. Esta dejó a los fans de la película anterior algo incómodos, al ver cómo su cuento de hadas de ciencia fantasía se volvió un cuento oscuro, capaz de explorar más a fondo el alcance del imperio y la tragedia de Luke Skywalker. Esta no fue muy aceptada en su tiempo, pero ahora es considerada una de las mejores películas de todos los tiempos. Kershner tomó el estilo de Lucas y, al ser un director más confiado y social, pudo generar mayor confianza de sus actores y generar acción más impresionante que la entrega anterior. Kershner no tuvo mucho éxito en blockbusters posteriores, pero su dedicación a esta película se aprecia hasta ahora. Richard Marquand era un director galés que, por sus películas, pudo impresionar a George Lucas para que dirigiera el episodio 6, El Retorno del Jedi, Return of the Jedi en inglés. George Lucas originalmente quería que su fiel amigo, el legendario Steven Spielberg, dirigiera esta película, pero debido a ciertos problemas burocráticos de acreditación que George tenía con ciertos gremios de Hollywood respecto a las dos películas anteriores, George salió de esos gremios y no podía contratar a Spielberg. Marquand no era muy talentoso respecto a blockbusters, pero pudo aprender mucho de George. Marquand pudo manejar bien las escenas de diálogo en particular. Muchos fans sospechan que Marquand fue mucho más dócil y obediente a George de lo que Kershner alguna vez fue, y por ende esta película muchos creen que es más un producto de George que una obra de Marquand. Además de esto, muchos fans critican la estructura compleja del final con 3 hilos en la trama. El hecho que se parezca a 2 películas en una, la sección con Jabba y la que se da en Endor, el uso de una segunda estrella de la muerte y la promoción extensa de los Ewoks, unos ositos simples que, para muchos, se veían como una excusa para vender más juguetes. Aun con estas fallas, El Retorno del Jedi fue todo un éxito y cautivó a muchos, aun si parecía reflejar a los blockbusters hiperactivos que la seguirían, en contraste a las 2 películas anteriores. En mi opinión personal, es mi favorita de todas las películas principales por el momento. Esta película principalmente le dio una conclusión satisfactoria a la que, en ese entonces, solo era una trilogía. Muchos libros, videojuegos, series de televisión y películas spin-off continuarían después de El Retorno del Jedi, pero, en cuanto a películas principales, pasarían unos 16 largos años hasta que Star Wars volviera en todo su esplendor a la pantalla grande. Entre la parte tardía de los 80s y la parte media de los 90s, la trilogía original se lanzaría en los recordados VHS y otros formatos de video caseros de la época. Muchos fans, incluidos algunos que se volverían directores de películas de Star Wars en un futuro, verían muchas veces estos VHS, verían varias series de televisión asociadas, jugarían varios videojuegos de la franquicia y leerían todos los libros. Aún con una galaxia de objetos de Star Wars, tanto los fans como la persona promedio esperaban películas principales de Star Wars que continuarían
extendían la saga. No ayudaba a apaciguar estas ansias los extensos rumores de que George tenía planeadas entre 6 a 12 películas desde el comienzo. Por ende, desde 1995 se comenzó la campaña para promocionar las precuelas. En ese año se vendió por última vez la trilogía original en VHS, en su forma original. Al año siguiente se inauguró StarWars.com, el sitio web oficial que promocionaría tanto las ediciones especiales como las precuelas. En 1997, en el 20 aniversario de la franquicia, es cuando se estrenan las ediciones especiales. Estas añadirían algunas escenas borradas, varios cambios y efectos computacionales. Estos cambios no han sido muy bienvenidos por muchos fans, pero eran una forma interesante de mostrar la saga a una nueva generación. Al haber saciado parcialmente el hambre de los fans con más Star Wars, Lucasfilm y 20th Century Fox se estaban alistando para el evento cinemático del fin del milenio, Episodio 1, La amenaza fantasma. Como conté anteriormente, pude ver la trilogía original por primera vez en VHS. Esta la vería muchas veces después en la televisión, pero, como sabrán por el segmento anterior, las versiones originales son muy elusivas, a diferencia de como lo fue solo 22 años antes. Nunca he visto las versiones originales. Al tener solo 6 años cuando salió el episodio 1, definitivamente sí tenía mayor anticipación por las precuelas, mientras que la trilogía original, si bien interesante, me parecía arcaica. Sinceramente no me puedo acordar cuándo o si vi el episodio 1 en el cine, pero de ser así, supongo hubiera sido en el Cinemark del Jockey Plaza, pues solo iba a ese cine con mi familia cada vez que veíamos una película, en ese entonces. Para el episodio 2 y 3 me acuerdo con detalle verlos aquí en el Cineplanet Primavera. El episodio 3 hasta ahora me puedo acordar el mar de gente presente en este cine en la noche del primer sábado en la que estuvo disponible. Cada precuela generó mucha expectativa al salir, pero ahora hay opiniones mixtas. Veamos cómo así las precuelas vinieron, emocionaron y decepcionaron, comenzando por el episodio 1.